Veamos algunos ejemplos de cálculos estequiométricos. La base de un correcto cálculo estequiométrico está en una correcta interpretación de la reacción o del cambio químico. Un cambio químico es la combinación de uno o más reactivos que forman uno o más productos. En los reactivos hay rupturas de enlace y la recombinación formando nuevos enlaces de los productos. La reacción química está representada por una ecuación química en la que escribimos la fórmula química de cada uno de los reactivos y de los productos, así como su estado físico, que viene indicado entre paréntesis, puede ser sólido, líquido, gas o bien en disolución acuosa. Y además encontramos unos coeficientes estequiométricos, que son estos números que se ponen delante de las moléculas de cada uno de los componentes, que nos indican el mínimo número de moléculas que debe reaccionar para que la reacción suceda de forma completa. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una interpretación microscópica que es la de que 2 moléculas de nitrógeno deben reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Si tuviera menos moléculas de nitrógeno o menos moléculas de hidrógeno, no habría reacción química. Y si tuviera 2 moléculas de nitrógeno, por ejemplo, y 4 de hidrógeno, una de hidrógeno no sería necesaria y no intervendría en la reacción. De la visión microscópica podemos dar un salto a la visión macroscópica, es decir, unamos un número suficientemente grande de moléculas, como por ejemplo el número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de nitrógeno, multiplicadas por 2. Sabemos que un mol contiene el número de Avogadro de moléculas, con lo cual lo llamamos N sub A. Con lo cual, si multiplico 2 moléculas por el número de Avogadro, pasaré a tener 2 moles. En este caso, multiplicando por N sub A tendré 3 moles y multiplicando por N sub A aquí tendré 2 moles. Con lo cual, la interpretación macroscópica de esta ecuación química es que 2 moles de nitrógeno reaccionan con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Vamos a verlo en un ejemplo, cómo afectaría esto a un cálculo estequiométrico con masas. Supongamos que tenemos una reacción química en la que conocemos la masa de uno de los reactivos y quisiéramos conocer la cantidad de producto que se genera, también en gramos, de producto o de otro de los reactivos que es necesario. Vamos a ver, tenemos un paso fundamental y que tenemos que tener en cuenta. En todo cálculo estequiométrico, la clave es relacionar los moles que a nivel macroscópico nos dice la reacción química que deben reaccionar y los moles reales que tenemos. No podremos cambiar entre un reactivo y otro o entre un reactivo y un producto si no es a través de moles. Por lo tanto, si el punto de partida fueran gramos, siempre necesitaré hacer el cambio de gramos a moles para poder hacer el cálculo estequiométrico. Para finalmente volver a transformar los moles del reactivo que era nuestra incógnita a gramos si fuera el caso que nos están pidiendo. En este ejemplo necesitamos las masas molares del hierro y del azufre para transformar gramos en moles o para transformar moles en gramos, es decir, el paso entre masa y moles siempre se realiza a través de la masa molar. Por último, una vez que tenemos los gramos de hierro a moles de hierro, relacionamos con la siguiente relación los moles reales con los moles teóricos. Los moles teóricos vienen expresados en la reacción química y nos dice que 2 moles de hierro siempre necesitan 3 moles de hidrógeno. Pero la realidad es que yo he convertido mis 10 gramos en moles dándome que tengo 0,179 moles de hierro. Con lo cual tendré que hacer la equivalencia. Si 2 necesitan 3, 0,791 necesitarán
N que vamos a calcular. Una vez que tengamos esos moles, que serán 0,269, podré transformar los moles de azufre a masa, teniendo también en cuenta la masa molar del azufre. Aquí vemos la resolución detallada del ejercicio. Primer paso, conversión de gramos a moles de hierro. Relación estequiométrica entre moles de azufre y moles de hierro para obtener los moles de azufre reales. Y paso de moles a gramos multiplicando por la masa molar del azufre. ¿Y qué sucede cuando alguno de los reactivos o de los productos está en disolución acuosa? Tenemos que saber que en estos casos se indica entre paréntesis como AQ, disolución acuosa, es decir, tenemos un soluto disuelto en un medio acuoso. El agua generalmente es el medio en el que sucede la reacción, pero no interviene en la reacción ni como reactivo ni como producto. Bien, lo que sucede cuando tenemos disoluciones es que es mucho más útil, en estos casos, puesto que son disoluciones líquidas, medir el volumen y por tanto aquí decimos que trabajamos con estequiometría masa-volumen o volumen-masa, es decir, puede ser que nos pidan o que conozcamos el volumen de disolución que tenemos y nos pidan la masa de alguno de los productos, o al contrario, que conocida la masa queramos llegar al volumen de alguno de del componente en disolución. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos una disolución de nitrato de plata que se combina con otra disolución de sal en medio acuoso para dar nitrato de sodio y cloruro de plata que precipita. Este sólido y esta flecha significa que precipita. Nos está preguntando los gramos de cloruro de plata que van a precipitar a partir de 100 mililitros de esta disolución de nitrato de plata, de 100 mililitros. Pero lo que tenemos que intentar conseguir, recordad que el paso en cualquier cálculo estequiométrico es entre moles del reactivo y del producto que necesito, o moles de A y moles de B. ¿Cómo puedo transformar el volumen de una disolución en moles? Pues aquí es donde entra en juego la molaridad. Volvemos aquí arriba, donde nos dice que molaridad es la relación entre moles de soluto y volumen de disolución expresado en litros. Es decir, que si yo sé que tengo 100 mililitros de disolución y esta disolución es 0,1 molar, puedo perfectamente conocer los moles de soluto que tiene esa disolución. Tened en cuenta que hemos dicho que el disolvente, el agua, es simplemente un medio, con lo cual solo la cantidad de soluto puro va a intervenir con el resto de reactivos para dar un compuesto, despreciando el agua, que ya os digo, repito, es el medio. Pues efectivamente, a partir del volumen y de la molaridad soy capaz de conocer los moles de nitrato de plata. Habiendo ajustado previamente la reacción, muy importante, podré decir que un mol de nitrato de plata puro nos va a generar un mol de cloruro de plata, con lo cual 0,01 moles de nitrato también nos darán 0,01 moles de cloruro, para finalmente pasar los moles a masa con la masa molar del cloruro de plata, como normalmente venimos haciendo.